Ed Gein fue el resultado de una infancia rota, una fe distorsionada y una mente que confundió el amor con la muerte. Fue el reflejo extremo de una mente dominada por el miedo, la represión y una devoción enfermiza hacia su madre. Hola, bienvenidos a Informe Cero, el lugar donde nos adentramos en las profundidades de la psique criminal. Hoy no hablaremos de los objetos hechos con restos humanos, ni de la granja donde la policía descubrió el horror. Hablaremos de su mente, de cómo la violencia de su padre, el fanatismo de su madre y el aislamiento total destruyeron su percepción de la realidad. Analizaremos por qué no pudo superar la pérdida de su madre, cómo su mente se fragmentó hasta el delirio, y por qué terminó confundiendo el amor con la necesidad de poseer. Desde los primeros años, la vida de Edward Theodore Gein se desarrolló dentro de un entorno emocionalmente enfermizo. Su madre, Augusta, era una mujer autoritaria, fanática religiosa y emocionalmente fría. Su padre, George, un hombre alcohólico, frustrado, violento. En ese hogar, las figuras que debían ofrecer amor y seguridad se convirtieron en fuentes de miedo y confusión. Ed creció sin un espacio seguro donde expresarse, sin afecto genuino, solo con reglas, castigos y sermones. Cuando un niño vive con un padre que lo maltrata, ya sea con golpes, gritos o humillaciones constantes, su cerebro aprende a vivir en modo defensa. La amígdala cerebral, encargada del miedo, se mantiene siempre activa. El niño no sabe cuándo vendrá el próximo golpe o insulto, así que desarrolla una vigilancia constante, una hipersensibilidad emocional. Esa tensión, mantenida durante años, puede alterar el desarrollo del sistema nervioso y aumentar la vulnerabilidad a trastornos de ansiedad, depresión o incluso psicosis. El niño que vive en ese entorno deja de confiar en los demás. Aprende que el amor duele, que el afecto se mezcla con el miedo. Por eso, cuando una figura en el hogar, en este caso la madre, representa a la vez el castigo y la protección, el niño se aferra a ella como único refugio posible. Ed temía a su padre, pero no podía enfrentarlo. En cambio, veía en Augusta una autoridad absoluta. Ella también lo maltrataba, pero era constante, predecible, suya. En un mundo caótico, su madre era la única certeza. Desde el punto de vista psicológico, esa mezcla de miedo y dependencia crea lo que se conoce como vínculo traumático. Es una forma de apego que se desarrolla cuando el abusador es también el protector. El niño, incapaz de escapar, asocia el dolor con la seguridad. Aprende que para evitar el castigo debe obedecer, y que obedecer significa ser amado. En el cerebro se fijan esas asociaciones y en la adultez se traducen en conductas de sumisión, confusión afectiva y búsqueda de figuras dominantes. La relación de Ed con Augusta era así. No la amaba porque ella le diera ternura, la amaba porque era la única que definía su mundo. Ella decidía qué era bueno, qué era malo, qué era pecado. Le enseñó a temer a las mujeres, a verlas como seres impuros, excepto a ella. Para un niño sin contacto social, esas ideas se convirtieron en dogmas grabados en su mente. No había otras voces, no había contraste, solo la de Augusta. El padre, mientras tanto, golpeaba tanto a Ed como a su hermano Henry. La violencia constante y la humillación reforzaron el aislamiento. El niño que crece con un padre violento y una madre fanática no aprende a confiar ni a expresar afecto. Aprende a ocultar emociones, a reprimir impulsos, a vivir encerrado en su cabeza. En muchos casos, ese tipo de represión emocional lleva a la aparición de fantasías internas cada vez más complejas, que en personas con predisposición biológica pueden convertirse en delirios o alucinaciones. Es decir, la mente se refugia en su propio mundo para sobrevivir. Cuando su hermano Henry murió, en circunstancias aún dudosas, Ed quedó completamente bajo el dominio psicológico de su madre. Y cuando Augusta falleció poco tiempo después, la mente de Ed se quebró. No supo cómo existir sin ella. Para él, su madre no era solo una persona, era la estructura que sostenía su realidad. Su muerte significó el derrumbe total de su universo interno. En ese punto se desencadena lo que la psiquiatría describe como colapso psicótico. La mente pierde su anclaje en la realidad. Ed empezó a vivir en dos planos a la vez, el del mundo real y el de su imaginación. Podía hablar normalmente con los vecinos, mostrarse amable, incluso bromista, porque su parte social aún funcionaba. Pero dentro de su mente, Augusta seguía viva, y si no lo estaba, él debía traerla de vuelta. Por eso mantuvo intacta su habitación. Nadie podía entrar. No era solo respeto, era negación.
mantener ese cuarto como el día en que ella murió era su forma de conservarla. El resto de la casa se pudría en el desorden, pero ese espacio permanecía inmaculado, intocable. Era el símbolo de su madre idealizada, perfecta, incorruptible. Cuando comenzó a profanar tumbas, lo hacía impulsado por la necesidad de reconstruir lo perdido. En su mente delirante, los cuerpos no eran cadáveres, sino recipientes. Creía que si conseguía las piezas adecuadas, podría recrear a su madre. Los objetos que la policía halló en su casa, máscaras hechas con piel femenina, cráneos convertidos en cuencos, una silla y una papelera cubiertas de piel humana, un corsé hecho de un torso femenino, un cinturón con pezones, una lámpara hecha con un rostro humano, no eran trofeos como en el caso de los psicópatas comunes. Eran símbolos rituales, intentos torpes y terribles de devolverle vida a quien amaba. La razón por la que casi todos los restos eran de mujeres es clara, su conflicto emocional giraba en torno a la figura femenina. La madre representaba lo sagrado, lo prohibido y lo inalcanzable. Para Ed, las demás mujeres eran reflejos imperfectos de ella. Al desenterrar o asesinar mujeres, no las veía como víctimas, sino como fragmentos de su obsesión. Cada piel, cada hueso, era una parte del rompecabezas que intentaba completar la imagen de Augusta. En la esquizofrenia, la línea entre el pensamiento simbólico y la realidad desaparece. El cerebro no distingue entre esto representa a mi madre y esto es mi madre. Por eso no sentía asco. El asco requiere conciencia moral y sensorial, y él ya no la tenía. Lo que para el mundo era aberrante, para él era sagrado. En su universo distorsionado, vestir la piel de una mujer o conservar un corazón frente a la estufa no era un acto criminal, sino una manera de estar cerca de su madre, de sentirla nuevamente. Su primer asesinato fue impulsivo. Lo ocultó porque aún conservaba una mínima noción de realidad. En la segunda ocasión, cuando negó su culpabilidad y dijo que lo estaban incriminando, probablemente lo creía de verdad. En su mente, él no había matado, solo había tomado lo necesario para continuar su misión. La disociación es un mecanismo común en la psicosis, el individuo separa la acción de su identidad. Al ser detenido, los psiquiatras diagnosticaron a Ed Gein con esquizofrenia paranoide. Su discurso era incoherente en momentos, delirante, con pensamientos de referencia y rasgos de identidad desintegrada. Sin embargo, podía mantener una charla tranquila sobre temas simples. Esa dualidad, claridad en lo trivial, desconexión total en lo emocional, es típica de la esquizofrenia. Su mente funcionaba como un espejo roto, algunas partes reflejaban el mundo real, otras lo deformaban por completo. Durante su internamiento, Ed fue descrito como dócil, amable y colaborador. Nunca mostró remordimiento, tampoco odio. Vivía en una calma aparente, casi infantil, como si el tiempo se hubiera detenido el día que su madre murió. Pasaba horas hablando de ella con serenidad, como si aún estuviera viva. En realidad, dentro de su mente, nunca dejó de estarlo. Ed Gein no fue un monstruo nacido del mal, sino el resultado de una infancia envenenada por el miedo, la culpa y la represión. Su madre lo moldeó, su padre lo quebró, y su mente terminó de destruirse. El amor que sintió por Augusta fue tan absoluto que se volvió una prisión. La necesitaba tanto que no soportó su ausencia, y en su intento de recuperarla, cruzó el límite entre lo humano y lo imposible. Al final, su crimen más profundo no fue contra otros, sino contra sí mismo, porque Ed Gein no buscaba matar, solo quería volver a sentir que su madre seguía viva. Si te fascinó este análisis y quieres seguir explorando la mente criminal, suscríbete a Informe Cero y activa la campanita para no perderte ningún video.